¿Cuándo y por qué motivos surgen Aragón y los aragoneses? Constituyen preguntas contestadas todavía parcialmente, puesto que las fuentes y testimonios de esos instantes tan vitales son poco numerosos y a veces hasta contradictorios. De ahí que en bastantes ocasiones se haya recurrido a la leyenda para buscar la respuesta. Aragón no existe ni bajo la dominación romana ni con el gobierno visigodo, por lo que empezaremos nuestro relato a partir del año 711, cuando unos pocos árabes y bereberes atraviesan el estrecho de Gibraltar y con ayuda de visigodos descontentos con el último régimen, se adueñan con rapidez de casi toda la península. 3 años más tarde, en 714, todo el Valle del Ebro ha caído en manos musulmanas y entrará a formar parte de una de las 3 grandes provincias regidas desde Córdoba, la llamada Marca Superior. Para comprender el proceso histórico que nos va a encaminar al nacimiento de Aragón, aún inexistente, es conveniente profundizar un poco en algunos caracteres de la dominación musulmana en el Valle del Ebro. La táctica seguida al sur de los Pirineos, en el llano, fértil, de ricas cosechas y bien comunicado, consiste en apoderarse militarmente de las principales ciudades, donde muy pronto la población cristiana, excepto casos minoritarios, los mozárabes, se convertirá al islamismo por motivos diversos, pero fundamentalmente buscando exenciones tributarias. Pronto, la nueva población surgida de este estado de cosas estará constituida fundamentalmente por muladíes, es decir, descendientes de cristianos convertidos al islamismo. Los árabes de raza serán muy pocos. 4 siglos más tarde, un historiador musulmán dirá que en Huesca, por ejemplo, sería difícil hallar una sola familia de religión musulmana de origen netamente árabe. Para una civilización urbana como la islámica, que desdeña además las tierras situadas por encima de los 600-800 metros de altitud, la táctica seguida en las montañas del Pirineo es muy distinta. El territorio aragonense, de valles estrechos y mal comunicados, fue asegurado por los musulmanes no tomando grandes núcleos de población, como en el sur, puesto que no los había, sino mediante la construcción de pequeñas guarniciones fortificadas, torres fuertes aisladas, que dominan las entradas de los múltiples valles, lo cual les permite la percepción de los tributos correspondientes. Ni una sola ciudad importante, pues Jaca en estos momentos tan solo es una aldea como las demás.
quiere ello decir que esta montaña, habitada por ganaderos más que agricultores, no se islamizó apenas, creándose una conciencia particularista contra el invasor. Sus habitantes están siempre dispuestos a negar el pago de los tributos establecidos por el dominador. La lejanía del poder político musulmán, las riñas internas de estos, la cerrada geografía de la zona y la cohesión que proporciona la lucha común contra un invasor, originó pronto una ansia de independencia entre los montañeses, aunque carecían de fuerza para que cristalizara. Sin embargo, hallaron los apoyos externos suficientes para ello. Los francos primero y los pamploneses después van a proporcionar el poder de sus armas y de su administración. Pronto se dibujan en este escenario montañés tres territorios bien diferenciados: Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, aunque se insinúan algunos otros. Su suerte en el proceso de independencia está muy unido a sus características geográficas. El Aragón primitivo se circunscribe como mucho a los valles de los ríos Aragón-Subordán, Veral y Aragón. Luego alcanzará hasta el Gállego, limitando al sur con la sierra de San Juan de la Peña. Sobrarbe, de más fácil acceso desde el llano, soportará durante más tiempo la presencia musulmana, de manera que Voltaña debe ser musulmana todavía a comienzos del siglo X. Ribagorza está más defendido por la naturaleza y sus límites orientales eran más dilatados respecto a los que ahora se le atribuyen. Paralelamente a esta pobre realidad, los francos habían cimentado desde el Pirineo hasta el Elba, el Danubio e Italia, un gran estado durante la segunda mitad del siglo VIII y primer tercio del IX, el imperio creado por Carlomagno. Para defender tan amplias fronteras, dispusieron regiones tapón militarizadas, las llamadas marcas: bretona, danesa, soraba, oriental, panónica e hispánica. Es muy posible que dentro de esta última los tres territorios aragoneses constituyeran una marca aragonense. Lo cierto es que Aragón, Sobrarbe y Ribagorza tendrán condes francos o impuestos por los francos que luego, cuando el poder político carolingio se debilite a mediados del siglo IX, se convertirán en dinastías condales del propio país. Pero antes o después, estos tres territorios, regidos ahora por condes indígenas, caerán en la órbita del reino de Pamplona durante el siglo X y primer tercio del XI, lo que en parte les va a librar del reconstruido poder musulmán del califato cordobés de Abderramán III. Llegado es el momento de realizar un balance sumario antes de proseguir. Aragón, Sobrarbe y Ribagorza son una realidad. Pero ¿a qué precio y en qué circunstancias? En primer lugar, cuando Aragón pasa a depender mediante matrimonio del rey pamplonés, los aragoneses conservan su propia identidad, no son absorbidos ni engullidos. Lo mismo ocurre en el este, en Ribagorza, desligado totalmente del mundo franco. En Sobrarbe, que también busca su propia identidad, las condiciones geográficas dificultan el proceso. En segundo lugar, los tres territorios siguen careciendo de potencial humano, económico y técnico-militar para desarrollarse por sí solos y proyectarse al llano del Ebro.
Asimismo, toda la frontera es bastante móvil. Se carece de una auténtica línea defensiva y las incursiones musulmanas son frecuentes, destacando las de Almanzor en 999 y Abd el-Malik en 1006. Por último, a punto de iniciarse el siglo XI, estos territorios siguen careciendo de núcleos urbanos y mercados importantes. Esencial va a ser para los tres condados la obra que va a realizar en ellos el monarca navarro Sancho III el Mayor durante los 35 primeros años del siglo XI. Ciñéndonos a los hechos estrictamente político-militares, lo cual ya es empequeñecer su obra, dos son vitales para el despegue definitivo de los territorios aragoneses en un futuro próximo. En primer lugar, aunque el avance reconquistador sea casi nulo, logra la estabilización de una auténtica línea fronteriza, de modo que, frente a cada núcleo fortificado musulmán, como Ayerbe o Graus, por ejemplo, va a crear o a mejorar un castillo cristiano, formando así un rosario de fortalezas en los pasos más importantes de los ríos que atraviesan la cadena montañosa, a la que se emplea a su vez, entre castillo y castillo, como murallón natural. Peña, Sos, Luesia, Biel, Agüero, Murillo, Loarre, Nocito, Secorún, Santa María de Buil, Samitier, Monclús y Perarrúa constituyen algunos de los jalones más importantes que permiten asegurar definitivamente la frontera desde la que progresar. Una frontera que apenas ha descendido en comparación con los territorios cristianos castellano-leoneses, donde la carencia de grandes poblaciones musulmanas ha permitido un avance más rápido. En segundo lugar, Sancho III, de acuerdo con el derecho navarro, entregó el reino patrimonial, es decir, Navarra, al primogénito, a García de Nájera. Castilla, en régimen condal, supeditada a Navarra, fue para Fernando. Gonzalo recibió tierras en Aragón, pero fundamentalmente en Sobrarbe y Ribagorza, donde actuó como conde. Por último, Ramiro I, hijo natural del rey muerto, recibió tierras en Castilla, Navarra y Aragón. Al estar la mayor parte de ellas en territorio aragonés, se convirtió de hecho en conde de Aragón. Y he aquí una gran polémica histórica. Para unos, Ramiro I es rey desde el principio. Para otros, tan solo Baiulus, supeditado al hermano mayor García. Lo cierto es que, como resultado de la política antipampronesa de los hermanos Fernando y Ramiro I, surgen inmediatamente dos nuevos reinos, Castilla y Aragón. Desaparecido de la escena política Gonzalo hacia 1043, Ramiro I incorporó a las suyas las tierras de Sobrarbe y Ribagorza. En adelante, los tres territorios se fundirán en un mismo ente político, Aragón. De modo que del Aragón limitado a los valles de los ríos Aragón-Subordán, Veral y Aragón, se ha pasado al concepto más amplio de Reino de Aragón, que engloba cada uno con su propia identidad e historia a territorios diferentes. Aragón se va gestando de la suma de diversos Aragones, hecho que será mucho más claro todavía cuando llegue el asalto al llano. El particularismo montañés frente a los musulmanes no hubiera cristalizado a lo largo de 3 siglos y medio sin la doble ayuda franca y pamplonesa, como hemos visto. Pues bien, Ramiro I comienza a sacudirse esa dependencia, aunque las ansias expansionistas aragonesas a costa de los musulmanes van a encontrar gran oposición por parte de navarros y castellanos que también aspiran a dominar las tierras llanas del Ebro. Ahora,
Sin la suma de una serie de circunstancias favorables, Ramiro I y sus inmediatos sucesores no hubieran podido quizás descender de la línea fortificada por Sancho III el Mayor. Gracias a estas circunstancias favorables, Sancho Ramírez, 1062-1094, y Pedro I, 1094-1104, se van a quedar a las puertas de Tudela, Egea, Zaragoza, Fraga, Tamarite y Lérida, y por primera vez serán capaces de reconquistar dos posiciones musulmanas clave, Huesca en 1096 y Barbastro en 1100. Uno de los principales problemas de la dinastía inaugurada por Ramiro I es el de su propia legitimidad. Pues bien, Sancho Ramírez, su hijo, pondrá el joven reino en manos de Dios y de San Pedro, es decir, de la Santa Sede, vasallaje que será renovado por Pedro I en 1095. El Papa, con su creciente autoridad espiritual y temporal, se convierte en instrumento legitimador de la nueva dinastía, y Aragón entrará a formar parte, por derecho propio, del concierto de los estados occidentales bajo los auspicios y protección de la Iglesia, circunstancia que en aquellos tiempos tiene decisiva importancia. Por otro lado, en 1076, el rey navarro Sancho muere asesinado en Peñalén, y Navarra es repartida entre Castilla y Aragón. Esto significa no solo doblar el territorio, sino la disponibilidad de hombres y recursos económicos sustanciales. La sustitución del centralizado califato de Córdoba por multitud de pequeños estados musulmanes, los llamados reinos de taifas, debilita militarmente a estos que tienen que comprar ahora la paz con oro. El rey aragonés, pues, va a participar también de este reparto, y las iglesias románicas del Pirineo van a ser uno de los frutos tangibles de ese renacer económico. Aragón se convierte en ruta obligada de los mercaderes que ponen en contacto dos economías bien distintas, la agraria del occidente europeo y la industrial de Al-Andalus. El afianzamiento de la ruta de peregrinación jacobea, por último, propicia la europeización aragonesa. Se cambia el rito eclesiástico indígena, el mozárabe, por el romano. Se abandona la ininteligible letra visigótica de los documentos por la carolina, origen de la actual. Comienzan toda una serie de alianzas matrimoniales con casas importantes del otro lado del Pirineo que rendirán pronto sus frutos en ayuda militar, humana y técnica para la guerra. Todo cuanto llevamos dicho facilita la restauración urbana que se concretará en el resurgimiento de Jaca, ahora capital del reino, y va a permitir progresar en la reconquista de las tierras bajas, a pesar de la oposición del rey castellano y de los musulmanes zaragozanos, cuya capital reúne en estos momentos una de las más brillantes cortes de sabios en casi todas las ramas del saber. Aragón, que comenzó siendo tan solo el espacio geográfico que cabe en una mirada, la que se abarca desde el balcón del Pirineo de San Juan de la Peña, se vio acrecentado tras diversos avatares políticos y militares con otros territorios tan indómitos como él, Sobrarbe y Ribagorza. Juntos los tres, una vez ganada la batalla 3 veces secular de su independencia y libres de influencias externas, constituyeron a mediados del siglo XI un ente político único, el Reino de Aragón. Hasta alcanzar los límites del Aragón actual, aún quedan casi 150 años de reconquista. Aún quedan por incorporar otros muchos Aragones. El Aragón de la Tierra Llana, el Aragón del Regnum César Augustanum, el de la Extremadura aragonesa, asiento de las comunidades de Calatayud, Taroca, Albarracín y Teruel, el de las tierras del llamado Bajo Aragón. Incluso existe un irredento Aragón de playas mediterráneas.